Es la fuerza policial más poderosa de Estados Unidos. Un grupo élite de agentes especiales que patrullan en secreto la nación y el mundo. Su misión está en los registros públicos, pero sus tácticas son clasificadas. Encerrados a salvo en el cuartel general del FBI en Washington, D.C., hay archivos confidenciales, discos duros encriptados y secretos. Secretos tan encubiertos. Es una institución construida y llena de secretos. Tan inteligentes. La capacidad del gobierno de vigilar personas y monitorear actividades es tremenda. Y tan astutos. ¿Crean un accidente de tránsito falso? ¿O hacen que un oficial de policía los detenga? Que deben ser ocultados del público. Robert Hansen vendió secretos que costaron vidas. Tal vez los Estados Unidos nunca ha tenido un espía más peligroso. Hay quienes creen en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos más celosamente guardados de los Estados Unidos de América. Un libro cuya existencia solo es conocida por un grupo selecto. Pero si tal libro existiese, ¿qué contendría? ¿Historias secretas? ¿Planes secretos? ¿Mentiras secretas? ¿Existe un libro de secretos de los Estados Unidos? El libro de secretos de los Estados Unidos. La principal agencia policial de los Estados Unidos es conocida simplemente como el FBI. Su misión, proteger y defender a los Estados Unidos contra amenazas locales e internacionales que se consideren demasiado grandes para que las autoridades estatales o locales las manejen por sí mismas, o aquellas que comprometan las bases de la sociedad estadounidense. Espías, hackers, yihadistas, mafiosos y asesinos son solo algunos de los criminales que la Oficina Federal de Investigación enfrenta cada día. El FBI es la principal agencia policial de la nación encargada de procesar los crímenes federales y toda una variedad de actividades, desde el terrorismo hasta los narcóticos y el crimen organizado de cuello blanco. Tienen la tarea de investigar crímenes que cruzan jurisdicciones, también crímenes federales y contraterrorismo. Si roban un banco que esté asegurado federalmente, ellos se ocupan de eso. Si secuestran un avión, también lo hacen. El contraterrorismo es muy importante. El espionaje es un asunto constante. Es difícil entender todo el alcance del FBI, pues hace muchas cosas diferentes. Con un presupuesto de casi $8,000 millones anuales, el FBI incluye más de 13,500 agentes especiales y casi 22,000 analistas, científicos y especialistas. Rara vez fotografiados, en un esfuerzo por ocultar sus identidades y proteger sus vidas y las de sus familias, muchos se sorprenderían al saber que los agentes del FBI de hoy operan en todo el mundo. El FBI mantiene más de 400 locaciones en los Estados Unidos y docenas de oficinas internacionales llamadas agregados legales o legats. Bajo el mando de John Edgar Hoover, como la primera agencia policial federal, comenzó a ocuparse de crímenes que cruzaban los estados. En las últimas 2 décadas se ha convertido en lo que diría la primera fuerza policial más importante. Una agencia que tiene cientos de agentes en más de 80 países todos los días. Cada vez que ocurre un crimen o el secuestro de un estadounidense en cualquier parte del mundo, el FBI responde. Ahora existe en el Centro Nacional de Contraterrorismo una unidad de 70 personas y 5 equipos para seguir pistas de células terroristas de todo el mundo. El público no tiene idea del rol que tenemos en el escenario internacional, en especial en lo relativo a las investigaciones. Cuando ocurre algo alrededor del mundo, casi sin importar el país, el FBI estará allí primero.
El 2 de mayo de 2011, agentes forenses del FBI tomaron parte en el asalto encubierto al complejo de Osama Bin Laden en Abbottabad, Pakistán. El mundo observó y se maravilló. ¿Había sido encontrado Bin Laden? ¿Cómo reunió Estados Unidos la evidencia necesaria para identificar positivamente los restos del terrorista más buscado del mundo? A causa de la capacidad del FBI de recopilar y procesar información, siempre son los primeros en el área. Si hay un incidente que involucre recopilación de evidencia y terrorismo, y si los Estados Unidos tienen un nexo con ello, el FBI estará allí. Solo puedes procesar una escena una vez. Tienes una oportunidad de hacerlo bien. Pues si llegas a mover algo, no es así como estaba. Cambiaste la historia, así que debes ser meticuloso. Aunque la misión del FBI es clara, los métodos usados para proteger a sus ciudadanos y a los Estados Unidos a menudo siguen siendo ultrasecretos. Si hubiese un libro sobre los secretos de los Estados Unidos, el capítulo del FBI sería uno de los más largos y ricos del país. Hay muchas cosas que tiene que hacer el FBI y que deben ser secretas. El FBI guarda muchos secretos y lo hacemos para mantener a salvo la nación. Pero, ¿hay un límite sobre cuán lejos puede y debe llegar el FBI para combatir el crimen? Y de ser así, ¿dónde está la línea entre proteger al público y preservar nuestras libertades individuales? La cantidad de información que el gobierno tiene sobre nosotros, y no solo el FBI, sino en combinación con la Agencia de Seguridad Nacional y otras, es enorme. ¿Cómo está usando esa información? ¿Cuán profundamente nos está retrasando? Tal vez no lo sepamos por otros 20 años. Hoy, el secreto más celosamente guardado del FBI es una unidad especial de agentes encubiertos muy hábiles que realizan operaciones de inteligencia encubiertas. Conocida como la División de Operaciones Tácticas o TAC Ops, estas unidades incluyen equipos de rescate de rehenes y negociación de crisis, y equipos regionales de armas y tácticas especiales o SWAT. La división TAC Ops del FBI son personas de quienes nunca has oído. Son el lado secreto del FBI, responsable de vigilar y espiar a las personas que el FBI está investigando. El mayor secreto del FBI es cómo entra en hogares y oficinas para colocar micrófonos sin que los agentes sean descubiertos y les disparen como a ladrones. Para hacer el trabajo, el FBI debe poder llegar a ese lugar, asegurar la información y salir sin ser notado. Y hay maneras de hacer eso. No puedo decirles todas ellas, pues porque tendríamos que revelarles programas que no están autorizados. Básicamente, tienes que vencer los sistemas de cerrojos y alarmas, ya sea en un auto, en una casa o en un edificio de oficinas. No importa. Tenemos personas que son buenas en eso. Usualmente unos 10 agentes participan en el allanamiento y cada uno tiene una tarea diferente. Una persona se asegura de que todo quede de nuevo en su lugar. Primero toman fotografías de todo. Si mueven una silla, colocan cinta donde ésta se encontraba. Y traen su propio polvo. En caso de que remuevan cualquier rastro en una mesa o un escritorio, lo reemplazan con su propia muestra. Digamos que si tienen que taladrar una pared, traen su propia aspiradora de alta tecnología y limpian el polvo. Si descubren a un blanco que vuelve al lugar antes de lo esperado, hay agentes allí para desviarlo. Crean un accidente de tránsito falso o hacen que un oficial de policía los detenga y les coloque una multa o abren un hidrante de incendios para que nadie pueda regresar. En un caso, el FBI creó una fiesta en un yate e hicieron que hermosas agentes fuesen hasta allí y en esa reunión compartieran con algunos individuos que estaban involucrados en corrupción política. Y mientras estaban en la fiesta, TAC Ops colocó micrófonos en sus oficinas. En ciertas situaciones, para los agentes encubiertos continúa siendo una prioridad su misión mientras el blanco continúe allí. Usan disfraces y personajes.
pueden colocar secretamente un micrófono en las narices de su blanco. Digamos que quieren colocar un micrófono en una casa de la mafia. Introducen estática en la línea telefónica del individuo. Este llamará para que la compañía de teléfonos haga la reparación. Pero el FBI interceptará la llamada. Fingirá ser ese servicio y dirá iremos enseguida. Entonces llegan allí en un vehículo de esa compañía. La estrategia era ir tras familias individuales como la familia Gambino, para intentar crear un caso contra los líderes por muchas actividades criminales realizadas por esa familia. Esta táctica probó ser especialmente efectiva para encerrar a algunos de los mafiosos más escurridizos de los Estados Unidos, incluyendo a John Gotti, alias el Don de Teflón. El violento mafioso que encabezó la familia criminal Gambino de Nueva York fue grabado discutiendo homicidios y actividades criminales. John Gotti fue atrapado con un micrófono puesto en lo que él pensaba que era impenetrable. Era su club social en Nueva York. Grabaron conversaciones sobre golpes, y eso lo llevó a la condena de John Gotti. Tiene que morir por la misma razón que Joey pensó que lo matarían. Solíamos oírlos en las grabaciones. Gotti comenzó a considerarse un hombre de la ciudad. Era muy público, y al hacer eso, realmente se convirtió en un objetivo. Era el foco de un enorme esfuerzo policial, que resultó finalmente en su condena y encarcelamiento. Gracias a las grabaciones secretas, el 2 de abril de 1992, John Gotti fue encontrado culpable de 13 homicidios y otros crímenes, y fue sentenciado a cadena perpetua. Han pasado 2 décadas desde la condena de Gotti. Los equipos y técnicas de vigilancia se han vuelto aún más sofisticados. Pero a pesar de los avances de la tecnología, muchos creen que las informaciones más valiosas provienen de la vigilancia encubierta. Para rastrear en secreto a los enemigos de los Estados Unidos, el FBI recurre a su Grupo Especial de Vigilancia, una unidad de investigadores especialistas entrenados conocidos como fantasmas. Pero, ¿cuán encubiertos están esos fantasmas? ¿Sus identidades son solo un secreto para el público? ¿O también están ocultos de los propios agentes especiales del FBI? ¿Y cómo realizan exactamente sus observaciones encubiertas sin ser detectados? Los fantasmas del FBI son parte de los equipos secretos de vigilancia, y muchos agentes especiales ni siquiera saben quiénes son. No puedo decir mucho sobre cómo se hace un operativo del SSG. Mucho de ello es clasificado y me metería en problemas. Pero están 100% encubiertos y realizan trabajo encubierto para atrapar espías y terroristas. Yo era un investigador especialista, un fantasma. Mi trabajo era seguir espías y terroristas estando encubierto. Eso no significa en las sombras, sino que podía estar a plena vista pero mezclado. En otras palabras, los seguía, recogía información, pero no sabían que estaba allí, y por eso el término fantasma. Las 4 cosas más importantes al realizar una vigilancia son, primero, conocer a tu blanco. Si no conoces buenos hechos sobre él, sobre los lugares a los que podría ir, algunas de las cosas que disfruta, nunca podrás vigilarlo exitosamente. La segunda es conocer tu ambiente. Si no sabes dónde estás, será muy difícil seguir a alguien, en especial si esa persona lo conoce mejor que tú. La tercera es poder mezclarte. Debes ser capaz de esconderte a plena vista. No serás el sujeto acechando en las sombras o escondido tras basureros. Serás la persona que camina en una multitud y se mezcla por completo. Debes ser gris, aburrido. No quieres ser James Bond. Debes ser el sujeto tímido que nadie nota, el callado. Y finalmente debes saber cómo adaptarte. Todo lo que pueda salir mal, saldrá mal. Así que debes permanecer tranquilo, confiado, hacer lo que puedas para mantener en marcha esa vigilancia, seguir encubierto, mezclándote y adaptarte a la situación. La capacidad de mezclarse al rastrear a un criminal es crucial para que el FBI reúna información. Pero, ¿qué sucede cuando hay una fuga de inteligencia? ¿Qué hace el FBI cuando un agente especial se convierte en doble agente y en un espía internacional?
El 27 de junio de 2010, agentes del FBI arrestaron a 10 miembros de un anillo de espías rusos que operaba en Massachusetts, Virginia y Nueva York. Los arrestos llegaron después de una investigación de 7 años que incluyó agentes encubiertos involucrados en una operación llamada Historias de Fantasmas. El FBI usó toda una variedad de técnicas, desde cámaras fijas de vigilancia hasta videos y micrófonos que estaban ocultos en morrales que colocaban en cafés. Entre los espías arrestados estaba la rusa Anna Chapman, una elegante chica de 28 años que los medios apodaron la Mata Hari moderna. El FBI aseguró que ni Chapman ni los otros conspiradores eran una amenaza inmediata para la seguridad de los Estados Unidos. ¿Acaso los arrestos de ese día fueron diseñados para cumplir un propósito más secreto? Semanas después de los arrestos, los Estados Unidos intercambiaron con los rusos a 4 agentes que eran acusados de cargos de espionaje en la antigua Unión Soviética. Uno de los 4 hombres entregados era Alexander Zaporozhky. Muchos creen que Zaporozhky ayudó secretamente a capturar a un agente rebelde del FBI que cometió uno de los peores crímenes de seguridad en la historia de los Estados Unidos. Sabían que había un traidor en alguna parte, así que el FBI comenzó a buscar fuentes que pudiesen darnos información que nos llevase hasta el traidor entre nosotros. Y hallaron una que brindó una carpeta de información de Rusia que tenía evidencias que llevaron hasta Robert Hansen. Robert Hansen es el traidor más peligroso y mortal que haya tenido el FBI. Era un agente que había pasado décadas espiando para la Unión Soviética y después para los rusos sin ser notado. Llegó a ser uno de los agentes de más alto rango que estudiaba a los rusos. Durante 22 años, Hansen entregó en secreto a los soviéticos información sensible acerca de la seguridad de los Estados Unidos, además de inteligencia sobre agentes de la KGB que trabajaban para los estadounidenses. Sabía cómo funcionaba la contrainteligencia y también cuáles eran las fortalezas y cuál el talón de Aquiles de la contrainteligencia, no solo del FBI, sino de cualquier servicio de ella. Los soviéticos ni siquiera sabían quién era. Pues Hansen era bueno, sabía cubrir sus rastros, estaba en el juego. El FBI tenía estrategias para lidiar con agentes dobles, pero ¿estaban preparados para un traidor de tan alto nivel como Hansen? ¿Qué tipo de trampa usaron para capturar a un espía tan hábil? Un Jason Bourne de la vida real. Crearon una división llamada Seguridad de Información. Lo pusieron a cargo de ella y decidieron que le iban a dar acceso a toda la información. Y si le daban acceso, él sería el niño en la dulcería, sin nadie que lo cuide, que no puede resistir robarse algo. Me ofrecieron el trabajo y me dijeron que trabajaría con Robert Hansen. Lo investigaría, recibiría órdenes de una agente superior que me diría lo que quería que hiciera. Si hubiesen usado a un agente entrenado conocido para hacer lo que debería hacer, Hansen habría podido notar los diferentes trucos que haría alguien con entrenamiento. Tenía que hacerlo sentir cómodo y lo hice hablando con él, haciéndole sentir que no lo estaba investigando, haciendo que confiara en la sección de seguridad de información, que era una división real, que tenía a una persona real trabajando para él, que quería que tuviera éxito y él también, para poder seguir siendo una parte funcional del FBI. Para 1998, la CIA y el FBI trabajan juntos para confirmar las sospechas de que Hansen estaba vendiendo secretos. Pero, ¿cómo investigan los agentes especiales a uno de los suyos en secreto? ¿Cómo atrapas a alguien que conoce los mismos trucos del oficio que tú? ¿Y qué podía hacer el agente encubierto Eric O'Neill para atrapar a Hansen con las manos en la masa? Buscas las cosas que hacen para asegurarse de que un investigador no encuentre la información que quieren ocultar, y la suya era una Palm Pilot. Revisé su maletín, tomé la Palm Pilot, bajé 2 pisos a donde teníamos un equipo esperando y la copiaron.
Y resultó que en esa Palm Pilot no solo pudimos hallar el día en que haría la entrega, sino también dónde la haría. Así que pudimos enviar a un equipo a ese lugar antes que él y atraparlo infraganti en el acto de espionaje. El 18 de febrero de 2001, Robert Hansen fue arrestado y acusado de 13 cargos por espionaje. A 5 semanas de su retiro, el agente rebelde se preparó para dejar la agencia con una pensión, con un estimado de $1.4 millones provenientes del gobierno soviético. Luego del arresto de Hansen, el FBI publicó una lista de la información secreta que el exagente vendió a los soviéticos desde 1979 hasta 2001. En ese tiempo entregó algunos de los secretos más importantes que hayan sido entregados por un espía. Incluía nombres de agentes dobles, estrategias militares y detalles de un lugar secreto donde los líderes estadounidenses se ocultarían ante una eventual crisis. Robert Hansen vendió secretos que costaron vidas, operaciones y a los contribuyentes miles de millones de dólares. Tal vez los Estados Unidos nunca ha tenido un espía más peligroso en sus 200 años de historia. Cuando uno de los tuyos traiciona a una organización como el FBI, eso sacude el núcleo de toda la organización. Los eventos del 11 de septiembre de 2001 no solo cambiaron el modo en que los Estados Unidos responde ante ataques terroristas, influyeron en el modo en que el país se defiende ahora contra amenazas potenciales. Como a muchas agencias policiales y gubernamentales, los eventos del 11 de septiembre obligaron al FBI a reinventarse. Ahora, prevenir el terrorismo se convirtió en una prioridad. La idea común después del 11 de septiembre, en las semanas y meses siguientes, era que si había otro ataque, el FBI sería historia. Así que debían cambiar al FBI para asegurarse de que eso no ocurriese. Una vez que estalla la bomba o sueltan la bacteria, es muy tarde. Así que debes averiguar qué traman los malos. Y luego crear una estrategia para evitarlo antes que suceda. El 11 de septiembre cambió el juego. Nos obligó a compartir información y a analizarla juntos. Luego de casi un siglo de trabajar en secreto, el FBI creó una nueva unidad conocida como Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo. La JTTF colocó oficiales locales, estatales y federales en el mismo equipo por primera vez. Es un secreto que el público realmente no conoce, pero el FBI, incluso dentro de su propia agencia, no podía compartir información entre los agentes que reunían esa información en capacidad de inteligencia. En otras palabras, a los que averiguaban quiénes eran los que atacaban al país y a los que trabajan en casos criminales investigándolos después de que ocurrían. La ley nos prohibía compartir esa información. Agentes sentados en la oficina no podían hablar sobre eso. Hoy existe un equipo de Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo en cada ciudad grande de los Estados Unidos. Se reúnen en secreto en oficinas encubiertas de nombre código Centros de Fusión. Los centros de fusión son organizaciones encubiertas que combinan oficiales locales, estatales y federales para compartir información e identificar amenazas. Muchos nunca han oído de ellos, y si el FBI logra lo que quiere, muchos nunca lo harán. Mucha gente en los Estados Unidos pasa frente al centro de fusión y ni siquiera saben lo que está ocurriendo. Todos los que trabajan en esos centros tienen autorización ultra secreta. Agentes policiales, junto a comisarios, agentes del FBI, todos trabajando en los mismos casos, recolectando y analizando datos, algo que no ocurría hace una década. Y que ha cambiado realmente el modo en que hacemos las cosas. ¿Cómo usa el FBI la información reunida por las agencias policiales para ver hacia el futuro y poder predecir un potencial ataque? Y una vez se descubre el plan, ¿en qué punto actúa el FBI para evitar que esto ocurra? En lugar de esperar que ocurra algo y luego intentar hallar a los malos,
El énfasis ahora está más en la infiltración, el análisis de información y la interrupción de las operaciones antes de que se inicien. Agosto de 2005. La policía de Torrance, California, llama a la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo de Los Ángeles luego de hallar información cuestionable en una billetera y un celular, arrojados por uno de los sospechosos en la escena de un robo a una gasolinera. Pero, ¿por qué la Fuerza Conjunta contra el Terrorismo de Los Ángeles investigaba un crimen en apariencia menor? La billetera pertenecía a Gregory Vernon Patterson, un empleado de una tienda libre de impuestos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Cuando revisaron la casa de Patterson, quedaron alarmados. ¿Pero qué fue lo que encontraron? Cuando ejecutaron la orden de cateo en el lugar, pensarías que buscaban el botín o las ganancias de los robos. Pero cuando llegaron allí, vieron mapas, computadoras y armas automáticas. Y toda una serie de cosas que sugerían que era más que solo un grupo de hombres robando. Los datos guardados en el celular de Patterson llevaron a la JTTF hasta una célula terrorista que se había formado en la prisión de Folsom. Se hacían llamar JIS, que se traduce como la Asamblea del Islam Auténtico. Una colección de actores muy interesantes. Estaba Kevin James, que estuvo en la prisión Folsom, LeVar Washington, que estuvo allí con él, y formaron una célula de 4 personas. Salieron de prisión y contactaron a un individuo de nacionalidad pakistaní llamado Hamad Samana. LeVar Washington estaba siendo entrevistado y hablaba árabe con fluidez, y dijo ser de Sudán. Cuando uno de los miembros de la JTTF vio algunos tatuajes, los introdujo en la computadora y descubrió que Washington era miembro de la pandilla Los Rolling 60 Creed de Los Ángeles, quien había aprendido árabe por sí mismo en prisión y era parte de esta célula. Estos sujetos estaban robando gasolineras, intentando obtener el dinero que necesitaban para comprar municiones, pues serían tiradores activos en el aeropuerto de Los Ángeles. Atacarían el mostrador de El Al, la aerolínea oficial del Estado de Israel. Además atacarían el consulado israelí en Wilshire Boulevard, 2 centros de reclutamiento de la Guardia Nacional y 3 sinagogas en el área de Los Ángeles. A ojos del FBI, si nunca has oído de la Asamblea del Islam Auténtico, ellos han hecho su trabajo. Al compartir información con docenas de agencias policiales y de inteligencia de Estados Unidos, la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI ha destruido con éxito células en más de 7 ciudades de los Estados Unidos, salvando las vidas de miles de personas inocentes. Creemos que esta operación en particular es una de las más cercanas que hemos tenido desde el 11 de septiembre en entrar en operación, y es prueba viviente de por qué la JTTF es necesaria y de lo que puede hacer. El récord que ha logrado el FBI desde el 11 de septiembre de tener una década sin que muriese un solo civil estadounidense en un ataque terrorista en los Estados Unidos es simplemente un logro impresionante. Business Week reportó que los estudiantes universitarios han calificado consistentemente al FBI como uno de los mejores empleadores. Y aunque el empleo exige que los reclutas pongan en riesgo sus vidas, los estudiantes estadounidenses eligieron a la agencia como el tercer lugar más deseable para trabajar después de Google y Walt Disney. El FBI adora a los reclutas que saben de ciencia, que hablan otros idiomas, que conocen de computadoras, que están dentro del mundo tecnológico del siglo XXI. El FBI no tiene problemas para reclutar. De hecho, la competencia para ser agente es tan grande como para entrar a Harvard. Es un club secreto. Cuando te conviertes en agente del FBI, de inmediato tienes lo que llamamos la familia del FBI, y toda tu vida sabrás que ese es quien eres y esos son los tuyos. ¿Cómo selecciona el FBI su grupo élite de agentes de las decenas de miles de solicitudes que reciben? ¿Acaso buscan reclutas con un perfil muy específico? ¿Y cómo saben en quién pueden confiar al final de todo?
¿Quieres a un pensador lógico que trabaje duro y sea motivado? Es lo que quiere el FBI. Debe ser bueno con los pies, rápido, ser buen actor y poder mezclarte y caminar esa línea fina entre la actividad criminal y la no criminal. Y es una línea muy fina. El criterio que tienen las personas que he conocido es que no creen poder fallar. El proceso de contratación del FBI incluye una serie de entrevistas, revisiones de seguridad, pruebas de drogas, evaluaciones psicológicas e incluso una prueba en el polígrafo. El FBI no dice específicamente queremos intimidarte. Lo que quieren hacer es probar tu resolución, tu capacidad de soportar la presión y de hacer varias tareas. Los reclutas calificados son enviados a la Academia del FBI en Quantico, Virginia, para un intensivo programa de entrenamiento de 20 semanas. Los estudios incluyen investigación criminal y de seguridad nacional, ley constitucional, técnicas de interrogación y entrenamiento con armas. Realmente pasas el tiempo haciendo 3 cosas. Estás en el salón, en el gimnasio y en el campo de tiro. Era muy riguroso. Teníamos muchos exámenes. Eran exámenes de los cursos académicos. Si no lograbas la calificación mínima estándar, tenías la oportunidad de repetir ese examen. Si no lograbas la calificación la segunda vez, te ibas a casa. Si no calificabas en el campo, te regresaban en un avión. Y lo mismo con el entrenamiento físico. Para preparar a los agentes en entrenamiento para escenarios de la vida real, los reclutas son enviados al callejón de Hogan, o lo que el FBI llama la ciudad más violenta de los Estados Unidos. ¡Salga! ¡Ahora! Una ciudad falsa que incluye un hotel, un salón de billar y un banco, y está habitada por actores diestros en el arte de los crímenes menores y felonías. Son 4 hectáreas para entrenar agentes del FBI para que hagan arrestos e investigaciones de la vida real. El banco es robado más que cualquier otro en el mundo. Lo roban casi todos los días. Quienes aprueban el programa de 20 semanas y son juzgados modelos de los valores del FBI son invitados a unirse a la agencia. Pero hay un requerimiento final antes de convertirse oficialmente en agente. Como condición para unirse al FBI, los agentes se comprometen a no revelar ningún secreto. Además, si la información es clasificada, entonces constituye una violación de la ley federal revelarla. Al graduarse, los agentes realizan un juramento, accediendo a defender la Constitución de los Estados Unidos contra todo enemigo, extranjero o local. Pero, ¿por qué nunca se les dice a los nuevos agentes a dónde serán enviados y cuál será su misión? No tienes noción de dónde podrían asignarte como agente nuevo. Llegué como oficial de policía, pensando que al salir de la academia podrían asignarme al escuadrón de fugitivos o al de robos de bancos. Terminé por ser asignado a la contrainteligencia extranjera y el terrorismo. Cuando Hoover era director, tenían la política de que los nuevos agentes no regresaran a su oficina de origen, así que todos los vínculos con cualquier conocido, cualquier cosa que pudiese poner a un agente en situación de ser comprometido o sujeto a corrupción, era removida. Te transferían a un lugar donde no conocías a nadie. El exagente especial Errol Southers sirvió encubierto gran parte de su carrera en el FBI. La parte más difícil de ser un agente encubierto es no tener contacto con las personas, con las que componen tu familia del FBI. No podías ir a jugar softball con las personas de la oficina, pues nunca sabías quién te observaba. El mayor temor es encontrarse con alguien conocido y que se acercaran y dijeran mi nombre o hablasen de algo con las personas que estuviesen conmigo, de un modo que comprometiese la operación. Pasas mucho tiempo solo y... esa tal vez sea una de las cosas más difíciles. Es muy duro. 26 de mayo de 2010. Agentes del FBI arrestan a un analista de inteligencia del ejército, el soldado Bradley E. Manning. Había descargado más de 250,000 de documentos clasificados y videos militares, y los había entregado a Wikileaks, una organización de Internet con base en el extranjero dedicada a exponer secretos del gobierno de los Estados Unidos.
Este caso dejó en claro que en el siglo XXI el FBI tiene una nueva clase de criminales que vigilar, que operan invisiblemente en el reino digital. Y quienes con simplemente un clic pueden causar confusión militar, ruina financiera o un caos civil. La rama de mayor crecimiento actual del FBI es la cibernética. El cibercrimen es un enorme problema hoy. Y lo que hemos visto con los años es una capacidad creciente de los hackers y cibercriminales de estar un paso adelante de la policía. Las computadoras de las compañías son atacadas diariamente. El fraude es una parte regular de sus vidas. Y si no son protegidas, ¿qué evitará que un hacker realice un acto terrorista en el ciberespacio? Pero, ¿cuál es el cibercrimen? El escenario apocalíptico digital que más teme el FBI. El FBI cree que la mayor amenaza actual para la nación es un arma de destrucción masiva o un ciberataque. La capacidad de apagar la red eléctrica de la nación o de apagar el sistema de aguas de una ciudad es muy real y es algo que preocupa al FBI cada día. Imaginen que la red eléctrica de Nueva York sea apagada por cualquier lapso de tiempo. ¿Qué tipo de consecuencias traería? El FBI cada día, cada minuto, intenta monitorear la infraestructura crítica de la nación, trabajando con corporaciones privadas y manteniendo su propia vigilancia del ciberespacio sobre quien intenta atacarnos. Según el FBI, un escenario ciberapocalíptico podría comenzar con un caballo de Troya virtual, un software espía oculto en una aplicación gratuita para un celular. Al FBI le preocupa que esto pueda infectar miles de millones de otros aparatos electrónicos y ocasionar desde un apagón de la economía del país hasta una interferencia con las señales de GPS que necesitan los militares para guiar tropas y aeronaves, o apagones nacionales. Pero si ocurriera lo peor, ¿cómo puede el FBI encontrar al perpetrador? ¿Qué herramientas encubiertas y tecnologías tiene el FBI para combatir el cibercrimen? Lo asombroso de los casos de cibercrimen es que el FBI casi debe resolver el caso antes de saber si están lidiando con una organización terrorista, un grupo criminal, un gobierno extranjero, un hacker organizado o un adolescente en esa misma calle. Antes, y no hace mucho tiempo, era trabajo de calle. Salías y obtenías alguna información que llevaba a otra y otra. Ahora puedes ir a la velocidad de la luz en Internet, ir a la cuenta de Facebook de alguien y obtener información rápidamente. Vivimos en una sociedad hiperconectada. Y la red social de la que todos somos parte nos vincula de un modo que hace muy interesante y retador para la policía unir esos vínculos. Por supuesto, Facebook, Twitter y YouTube no son las únicas armas nuevas en el arsenal del FBI. El FBI ha desarrollado su propio software para descubrir redes sociales subversivas y para conectar los puntos entre individuos de interés. La capacidad del gobierno de monitorear computadoras, de observar, de vigilar personas y monitorear sus actividades en la computadora es tremenda. Si observamos específicamente el 11 de septiembre, vemos personas en los últimos años que no sabíamos que estaban conectadas a esos secuestradores cuando estuvieron aquí en Estados Unidos en el 2000. Ahora podemos hacer eso. Es muy importante, pues lo que podría no ser obvio son esas personas que no tienen antecedentes criminales, pero a causa de la red en la que están, podría valer la pena investigarlas. Al final, lo único que necesita la inteligencia es señalar a un ser humano. Debemos mejorar mucho al hallar a los que ponen bombas, y no a las bombas. Queremos ver a las personas sentadas en sus departamentos, y no cuando están en un aeropuerto. Pero el software y las redes sociales son solo una fracción de cómo el FBI usa la ciencia de las computadoras. Estos detectives digitales
ahora pueden encontrar datos en los equipos electrónicos tan eficientemente como sus contrapartes forenses analizan el ADN. Ocultos en lugares secretos por todo el país, existen 16 avanzados laboratorios de criminología computarizada, donde especialistas analizan lo que se conoce como evidencia digital. Los ciberlaboratorios del FBI y sus laboratorios de computación forense regionales están dentro de las secciones más secretas actualmente. Poseen alta tecnología, son avanzados y están ocultos a plena vista por todos los Estados Unidos. En cualquiera de estos laboratorios regionales de computación forense, computadoras, cámaras y teléfonos pueden ser examinados en busca de pistas vitales que resuelvan un crimen. La evidencia digital se vuelve una parte importante en el mundo del FBI. Existen migajas de pan en los emails o en la internet que dejan nuestras vidas digitales cada día. Todos tienen un teléfono, una computadora, una tableta o lo que sea. El mismo tipo de explosión está ocurriendo ahora y diría que en 10 años la evidencia digital estará donde está ahora el ADN. No podremos considerar un simple crimen sin pensar en alguna forma de evidencia digital que ayude en la investigación. Las necesidades de vigilancia de la ley en la nación han crecido, y también lo ha hecho el FBI. Pero a pesar de su alcance global y sus recursos, la mayor fortaleza del FBI tal vez sea su capacidad de mantener a salvo a los Estados Unidos, manteniendo secretas sus tácticas de lucha contra el crimen. Hoy el FBI es una organización de alta tecnología del siglo XXI, que usa avanzada tecnología, gran parte de la cual aún es secreta para nosotros. Hay muchos secretos de espionaje, secretos de crímenes, de terrorismo, también de psicología y de sociología, y el FBI está en medio de todo. En cuanto a la técnica de investigación, quizás seguirá siendo secreta, principalmente porque no queremos que los malos la sepan. En menos de un siglo, la Oficina Federal de Investigación ha crecido. Desde un puñado de agentes desarmados, con poderes especiales para defender las leyes de los Estados Unidos en toda la nación, hasta una formidable operación internacional. Y aunque sus métodos puedan ser discutibles, su misión es clara: defender las leyes de los Estados Unidos y proteger a los ciudadanos del país.